que Dios ha querido habitar entre nosotros. Reconozcámoslo realmente presente en su palabra y en su cuerpo y su sangre sacramentales. Anton tiruriru, Anton tiruriru, Anton tiruriru, Anton tiruriru. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Duerme niño chiquito, que la noche viene ya. Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará. Anton tiruriru, Anton tiruriru, Anton tiruriru, Anton tiruriru. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. ¿Cómo han estado? Ya nos saludamos con el vecino, quien está a nuestro lado, nos dimos cuenta. Digámosle que estamos alegres porque estamos compartiendo nuestra fe. Oramos en esta Eucaristía, en acción de gracias al Señor del Humilladero y pidiéndole la protección de los animalitos y cultivos de la finca El Corralito, intención que hace los hermanos Cruz. La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dispongámonos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados delante del Señor. Conscientes de nuestras faltas, manifestemos nuestro arrepentimiento diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Cielos, destilad el rocío, nubes, derramad al justo. Ábrase la tierra y brote al Salvador. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Dios y el hombre tienen el mismo deseo, vivir siempre juntos. El hombre quiere hacerle un templo, una casa para que habite. Dios quiere regalarnos su presencia, morar entre nosotros. Qué gran alegría. Escuchemos atentos la palabra que va a ser proclamada. Lectura del segundo libro de Samuel. Cuando el rey David se trasladó a su palacio y el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban, dijo
dijo el rey al profeta Natán: Mira, mientras yo vivo en un palacio de cedro, el arca de Dios se ha quedado en un toldo. Natán respondió al rey: Pues lleva a cabo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero aquella noche recibió Natán este mensaje del Señor: Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor: No serás tú quien me construya una casa para habitar en ella. Yo te saqué de tu oficio de pastor, de andar tras los rebaños, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. He estado contigo en todas tus empresas, he exterminado a todos tus enemigos, y voy a darte un nombre tan famoso como el del más grande de este mundo. Además, te daré un territorio a Israel, mi pueblo, lo plantaré en territorio propio, para que viva allí sin sobresaltos. Y no volverán a humillarlo los malvados como antes, cuando nombré jueces que gobernaban a mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Te hago pues saber que la casa que la construiré yo, dándote una descendencia. Cuando llegue el fin de tus días y vayas a descansar con tus padres, te daré como sucesor un descendiente tuyo, nacido de tus entrañas, y afianzaré tu reinado. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu dinastía y tu reinado durarán por siempre en mi presencia. Tu trono se mantendrá firme eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos cantando: Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, pues dijiste: mi misericordia es eterna, más estable que el cielo mi fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo: te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono por todas las edades. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Gloria a Dios, que tiene poder para fortaleceros, de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo que yo anuncio, al Dios eterno, que dispuso que su designio se mantuviera en secreto desde la eternidad, y lo ha revelado ahora por las escrituras proféticas, a fin de llevar a la obediencia de la fe todas las naciones. Al Dios único y sabio se tribute gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya. El Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya Isabel se encontraba en el 6º mes de su embarazo, envió Dios al ángel Gabriel a una población de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. La joven se llamaba María. El ángel llegó a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió al oír estas palabras y se puso a pensar qué significaría ese saludo. El ángel le dijo: No temas, María, que Dios ha tenido predilección por ti. Mira, vas a concebir y a dar a luz un hijo varón, y le pondrás el nombre de Jesús. Será grande, más aún, se le conocerá como Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, pues su reinado no tendrá fin. María le preguntó al ángel: ¿Cómo puede ser esto, siendo yo virgen? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás a la sombra poderosa del Altísimo. Por eso a tu hijo lo llamarán Santo e Hijo de Dios. Además, debes saber que tu parienta Isabel también ha concebido un hijo a pesar de su vejez. Y ella, que decían que era estéril, está ya de 6 meses, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tus palabras. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Mis amados hermanos, nos encontramos en el 4º domingo del Adviento, y eso nos hace ver cómo la invitación que se nos ha venido haciendo se hace realidad en la persona de Jesús. Tenemos la corona del Adviento, que desde que comenzó este tiempo nos invitaba a prepararnos para recibir esa luz que es Cristo mismo, que en principio, en base a esa promesa, se veía como tan lejana, pero en la medida que se fue acercando, fue irradiando su luz, porque Él mismo se proclamó: Yo soy la luz del mundo, y quien me sigue no anda en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Y en la medida que se fue cristalizando ese deseo de Dios con nosotros como luz que viene a disipar las tinieblas del pecado, se nos venía preparando a través de la historia para que nosotros nos preparásemos y lo recibiésemos a Él en nuestra vida. La encarnación del Hijo de Dios, realizada en la persona de María, también se da en todos y en cada uno de nosotros, en la medida que el hombre, que el ser humano, lo permita. La primera lectura tomada de Samuel nos presentaba a este personaje, el rey David, quien fue escogido por Dios siendo muy joven, muy niño prácticamente, que cuidaba sus rebaños, era pastor, y ante la amenaza de los filisteos de arrasar al pueblo de Israel, Dios lo suscita, y este hombre, en medio de incluso de la misma debilidad, tiene que enfrentarse al gran conquistador de los filisteos, en la persona de Goliat, ese gigante que no tenía rivales y que por donde quiera que iba con sus ejércitos iba arrasando todo lo que encontraba. Y Dios suscita en la persona de David, este joven, para que se enfrente a este filisteo y dé la libertad al pueblo de Israel. Y lo hace a través de una piedra colocada en una honda, que la deposita en la frente del gigante y lo derriba. Y así entonces los filisteos, que tenían esa gran confianza en Goliat, al ver destruido su escudo protector, salen en estampida huyendo, porque comprenden cómo al pueblo de Israel ha llegado la mano de Dios
en la persona de ese humilde joven. Y así entonces, pues el pueblo de Israel alcanza la plenitud, es un ungido David rey y comanda a ese pueblo llevándolo verdaderamente a una gran dinastía y a un gran progreso y desarrollo. Y ya establecido en una forma firme, estable, construye su casa para vivir el rey David. Y es un palacio. Y se da la tarea de analizar cómo ese Dios presente en el Arca de la Alianza se mantiene en una tolda, en un campamento, en una carpa, y entonces saca como conclusión: yo viviendo en un palacio de cedro y el Arca de Dios en una tolda, voy a construirle un palacio también como el que tengo, y tal vez mejor. Pero Dios, a través del profeta Natal, le dice que no es él el que le va a construir ese templo, y por lo tanto le hace saber que a través de su descendencia habrá un Salvador, un Redentor, y a través de él le hará que su familia perdure por siempre. Y esa promesa se hace realidad en la persona de Jesús, quien, como nos lo presenta el evangelista San Lucas, se lleva a cabo en la persona de María, quien, dando ese asentimiento, pues hace que sea realidad la presencia de Dios en el mundo, encarnado, ese Dios encarnado en la persona de ese Jesús, que se hace hombre como nosotros para curarnos de todas nuestras enfermedades y para liberarnos del pecado y llevarnos con él a la gloria de su Padre. Esa promesa se anuncia a través del mensajero de Dios, el ángel Gabriel, quien visita en su respectivo momento a la Virgen María para decirle: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella indudablemente se sorprende y el ángel le dice: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Has tenido predilección, Dios, por ti. Vas a concebir y a dar a luz un hijo varón, al que le debes poner el nombre de Jesús. Y le dice que ese Jesús será grande, que le conocerán como Hijo del Altísimo, y que heredará el trono de David su padre, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y ese reinado no se acabará. Es la obra de Dios en favor de la humanidad. Ya en el paraíso, cuando Adán y Eva pecaron, Dios anuncia la promesa de un Redentor, y teniendo en cuenta que por una mujer, Eva, nos viene el pecado, que por María nos vendría la gracia, y ya se anuncia en la persona de David y se hace realidad en la persona de María, y María coincide. Ella pregunta en lo lógico, porque no entiende cómo podrá ser, pues si había consagrado permanecer virgen, renunciar a una familia, no por desprecio a la familia, sino por amor a la humanidad, y valía la pena hacer el sacrificio que fuera para que pronto viniera el Salvador. Y cuán sorpresa cuando el ángel le dice: así como ha renunciado a tener sus propios hijos de su propia carne, Dios le concede el mejor de los hijos, Jesucristo, para que a través de él también se haga madre de toda la humanidad. Ella pregunta: ¿cómo puede ser? Y el ángel le explica: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás a la sombra poderosa del Altísimo. Por eso el hijo que va a nacer de ti se llamará Hijo de Dios. Y le da como prueba que la prima Isabel, que está en la vejez, que ha sido estéril toda la vida, está enferma con un esposo en igualdad de condiciones. Para ellos es imposible humanamente concebir. Le dice el ángel: ya está de 6 meses, porque para Dios nada hay imposible. Es la realidad. Dios se ha propuesto salvar a la humanidad del pecado y no hay obstáculo que se lo pueda impedir. Y por eso se vale de colaboradores, y en este caso de la Virgen María, quien a su vez se muestra disponible: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí lo que Él quiere realizar.
y se obra el milagro de la encarnación. Y María se va disponible a servir a Isabel porque considera la situación que está viviendo de haber sido estéril. Su útero no estaba preparado para un embarazo ya a esta altura de sus años. Está enferma con un anciano de esposo que también no le puede proporcionar mucha ayuda. María va a cumplir ese servicio, dándonos ejemplo en todo, la disponibilidad para escuchar la palabra de Dios, para asimilarla, para encarnarla en la vida. Y es en María el mejor ejemplo que tenemos y que se ha plasmado lo que David quería hacer, un palacio para Dios. Y el palacio es María, y se nos dice a través de ella que también nosotros tenemos que ser esa casa, esa habitación, ese palacio para Dios. Y comienza esa realidad a partir de nuestro bautismo, que nos hace templos vivos del Espíritu Santo. Y tenemos que tomar conciencia de que somos la casa de Dios en medio de la humanidad. Y para la humanidad, Dios que se hace uno con nosotros para salvar a la humanidad. Y por eso entonces, así como María se dispuso y fue a servir, y durante toda su vida en compañía de su Hijo fue esa gran servidora de la comunidad, también nosotros tenemos que ser esos grandes servidores con nuestro testimonio de vida y de fe para nuestra comunidad y ser motivo de salvación, salvar la humanidad en nuestra tarea. Y es un trabajo que tenemos que hacerlo permanentemente, que no tiene vacaciones y que no es de momentos en la vida como encontrarnos en estos lugares sagrados para tener esa cercanía y sentir esa cercanía de Dios, sino que aún más, al salir de este lugar, tenemos que tomar conciencia de que Dios va con nosotros, tanto en la palabra como en la recepción de su cuerpo y de su sangre, y lo comunicamos a los demás viviendo en ese espíritu de comunión, de armonía, de entendimiento, de paz, de solidaridad, compartiendo lo poco o mucho que tenemos, porque ese es el sentido que nos ha manifestado la fe y que se nos ha proclamado a través de la novena del aguinaldo, en donde también se nos ha presentado un personaje que al estilo de María sirvió, esa doncella que es María, que acompañando a Jesús allá en las bodas de Caná, nos dice: hagan lo que Él les dice, porque eso es lo que yo he hecho. Y ella quiere que también nosotros experimentemos esa alegría de ese Dios con nosotros. Y así lo entendieron. Y por eso cuando Jesús llama a sus colaboradores, los apóstoles, ellos se disponen también a hacer realidad ese deseo de su maestro, de conocerlo, para amarlo y para entregarlo también a los demás. Por eso, ese personaje que es Pedro, hermano de Andrés, y que precisamente este Andrés, su hermano, fue el primero en conocer a Jesús, pues era discípulo junto con Juan, de Juan el Bautista, y estaba allá escuchando la predicación de Juan a la conversión y a que se dejasen bautizar como signo de preparación a la presencia de Jesús. Pues decía: detrás de mí viene alguien que es más grande que yo y al cual yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Y en uno de esos momentos Juan ve a Jesús y lo señala: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: detrás de mí viene uno que es más grande que yo y no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Andrés y Juan se sienten inquietos por ese personaje y ya se dejan cautivar de él y lo siguen. Y Jesús, al ver que lo siguen, se detiene y le pregunta: ¿qué buscan? Y ellos le dicen: maestro, ¿dónde vives? Y los invita: caminen y se dan cuenta. Y permanecieron aquella tarde con él. Luego, al regresar a sus casas, Andrés se encuentra con su hermano Pedro y le dice: hemos encontrado al Mesías, al Señor. Y Pedro seguramente le preguntó: sí, ¿dónde vive? Camine. Y lo lleva a donde Jesús. Jesús se le queda mirando, le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Se llamarás Kefas, piedra, roca.
Y más adelante, en el acompañamiento que hacen ellos a Jesús, cuando Jesús va subiendo en la región de Filipo, se detiene y pregunta, hace un sondeo de opinión, como tantos que hemos escuchado por la radio sobre los personajes, comenzando por el mismo presidente, y Jesús quiere saber, no si tiene fama para la gente, sino si se han dado cuenta quién es Él. Y por las respuestas que le dan los mismos apóstoles, unos dicen que Jeremías, que Elías, que Juan el Bautista o cualquier profeta, ve que no han captado todavía la idea, que no lo han comprendido, que es el Salvador, el Mesías, el Dios con nosotros. Y pregunta entonces a ellos, ustedes que han estado más de cerca conmigo, ¿quién soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y por eso entonces se merece una felicitación, así como el ángel felicita a María por su fe. También Jesús felicita a Pedro. Bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora te digo, tú eres Pedro. Sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia y el poder del infierno no podrá. Te daré las llaves para que abras o cierres. Y lo convierte en el jefe. En otra ocasión también le dice, en base a que Pedro lo había negado allá en el juicio ante el Sanedrín, Jesús resucitado lo requiere. Y le dice, Simón Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, yo te amo. Por segunda vez le pregunta, y a cada respuesta de Pedro le va diciendo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y le va señalando la tarea de ser el pastor de la comunidad, de la iglesia, junto con sus demás apóstoles. Y a la tercera vez ya Pedro se siente inquieto y le dice en esa forma resuelta como es él, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes bien que yo te quiero, tú penetras mis pensamientos, penetra dentro de mí y sabes cuánto te amo. Y la respuesta es, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y Pedro entonces asume esa gran responsabilidad y los compañeros también lo reconocen. Ese hombre pescador que con Andrés, Santiago y Juan tenían esa pequeña microempresa de pesca, al ver que Jesús los invita, dejen eso, los haré pescadores de hombres. Ellos lo dejan y lo siguen. Y se dan a la tarea de, a través de la formación que les ha dado Jesús, de atrapar las almas en las redes del amor, que es lo que le ha enseñado su maestro. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es otro referente para nuestra fe. Creer, dejando todo aquello que nosotros tenemos como seguridad, un trabajo, para seguir a Jesús en el mejor trabajo, la salvación de las almas. Para todos nosotros, en cada uno en la condición particular que nos encontramos, a ejercer el trabajo de jefe de familia, no para mandar simplemente, sino para sentar la autoridad como padre de familia, como esposo, en el amor a esa esposa y a esos hijos. Como esposa igualmente, y como hijos, para vivir esa fe encarnada en la familia y en cada uno de los miembros de la familia, para que vivamos esa fe encarnada en nosotros, la comunidad. No en vano puede ser la celebración del nacimiento de Jesús, si no nace en nuestra vida y hace realidad que nuestro cuerpo se haga su templo, su casa, su habitación. Y como tal, nosotros rindamos ese culto a Él, en el amor, sirviéndonos unos con otros como al mismo Dios. Todo lo que hagas a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hace. Que junto con María, nosotros verdaderamente nos identifiquemos, sigamos su palabra para poder llegar a la gloria de nuestro Padre Celestial. Así sea. Vamos a profesar nuestra fe. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con el gozo de saber que Dios nos ama, elevemos con confianza nuestras súplicas a quien siempre nos escucha y digámosle: te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que, enviada y animada por su Señor, anuncie siempre con alegría a todos los hombres la buena nueva de la salvación. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que promuevan sistemas económicos y políticos que beneficien a todos, especialmente a los más pobres. Te rogamos, óyenos. Por quienes sufren por causa de la enfermedad, el secuestro, la marginación, la violencia, la discriminación y la indiferencia, para que experimenten la alegría, la esperanza y la paz que en estos días nos regalan, así como también nuestra ayuda generosa. Te rogamos, óyenos. Por todos los que estamos en esta celebración, para que por medio del tiempo de Adviento y del ejercicio tradicional de la novena, de preparación a la Navidad, descubramos nuestra verdadera alegría, tener a Dios con nosotros. Te rogamos, óyenos. Padre bueno, que siempre nos escuchas porque nos amas, sabemos que has escuchado nuestras súplicas. Te agradecemos que nos hayas atendido. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, buscar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que el mismo Espíritu que fecundó con su virginidad las entrañas de María, santifique, Señor, los dones que hemos colocado sobre tu altar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte, bendecirte y glorificarte por el misterio de la Virgen Madre. Porque si el antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y han brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde había abundado el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios de los hombres.
Dios hizo el mar, hizo el cielo, hizo la tierra. Dios hizo al hombre, Dios es amor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiende a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu para que santifiques estos dones y los conviertas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos acepte también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Santo Padre el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Luis, con los demás obispos y todo tu pueblo santo. Y así, como nos ha congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en su amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz, por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de un mismo Padre, démonos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, danos paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que se quedó para quitar el pecado del mundo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre, nos dice el Señor. Se encuentra en un portal muy pobre el niño de María y José, el niño que en Belén naciera, buscando nuestra redención. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Adoremos al niño que acaba de nacer en un portal muy pobre sobre pajas, tiritando entre la mula y el buey. La Virgen lo adormece, el buey le da calor y todos los pastores de rodillas le adoraron por ser nuestro Salvador. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Diciembre en nuestro mes de gloria, comienzo de la redención. La paz a nuestras almas llega, trayéndonos la salvación. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu regalo, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar a
piensan que les tocan, que nuevas vendrán. Oremos. Señor, que este pueblo que acaba de recibir la prenda de su salvación se prepare con tanto mayor fervor a celebrar el misterio del nacimiento de tu Hijo, cuanto más se acerca la fiesta de la Navidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos haciendo una campaña con los jóvenes y los niños de Infancia Misionera para que ustedes muy generosamente en esta Navidad nos regalen los regalitos que quieran para hacérselo llegar a los niños de nuestra ciudad que pasan todo el año sin tener esa alegría de un juguetico, de algo que a ellos les llene de alegría, que la Navidad sea para ellos también a través de este signo que nosotros damos, nos desprendemos de algo que incluso sea necesario para nosotros para darle a uno que no ha tenido esa alegría y esa dicha, que seamos ese motivo en esta Navidad, que traigamos esos regalitos para poderlos llegar hacia el 24, 25 a esos niños que esperan. Igualmente, mercado para las familias pobres que hay en la periferia, ustedes conocen esa realidad y a través de nosotros, a través de nuestras parroquias, porque no es solamente el Santuario del Señor del Humilladero, sino las demás parroquias, les hacemos llegar esa alegría a esas familias que casi todo el año pasan con un pocillo de agua de panela, pasan hambre, nosotros le damos esa alegría. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios Todopoderoso y rico en misericordia, por su Hijo Jesucristo, cuya venida en carne creéis y cuyo retorno glorioso esperáis en la celebración de los misterios del Adviento, os ilumine y os llene con sus bendiciones. Amén. Amén. Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres en la esperanza y diligentes en el amor. Amén. Amén. Y así los que ahora os alegráis por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, recibáis el premio de la vida eterna. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Gracias. Un feliz día para todos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar.